María Moreno y voy a hablar sobre el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Organización de Estados Americanos crea la Comisión Internacional de los Derechos Humanos en el año 1948 como parte fundamental del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos en América. Sin embargo, fue en el año 1959 cuando esta comisión se funda, y desde ese momento es que comienza a ejercer funciones realizando visitas in situ e inspecciones para corroborar el cumplimiento de los estándares de protección y promoción de los derechos humanos de los países miembros. Esta comisión está conformada por 7 países independientes y cumple la función fundamental con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, instalada en el año 1979. Ambas conforman conjuntamente el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Tiene 2 funciones. La primera, o básicamente, son una jurisdiccional y la otra consultiva. Ambas están dirigidas a la interpretación y aplicación del convenio de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para que ésta entre a conocer cualquier caso, se requiere que antes se haya agotado las diligencias previas ante la comisión y que el Estado cuya actuación va a ser sometida el arbitrio reconozca a la comisión y la competencia de las mismas y lo acepte. Entonces tenemos información general del caso. El mandato otorgado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la Organización de Estados Americanos es por vía de la Convención sobre Derechos Humanos. Es la de velar el respeto, resguardo y protección de los derechos fundamentales universales de los individuos, grupos, comunidades o poblaciones que puedan ser víctimas de discriminación o violación sistemática de los mismos por parte de alguno de los países miembros. La salida de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fue iniciada por el expresidente de Venezuela, el señor Hugo Chávez Frías, en el año 2012, en septiembre específicamente, entrando en vigencia un año después, en septiembre del 2013. Análisis de la situación. Venezuela y su relación con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Venezuela llega a ser uno de los países que libra una lucha frontal en los organismos internacionales en contra de los regímenes violadores de los derechos humanos y en especial contra las dictaduras que se implantaron en el continente. Este proceso de maduración va desde las denuncias desarticuladas hasta la aportación de las organizaciones no gubernamentales. Estas ofrecieron asistencias jurídicas nacionales e internacionales reconociendo todas estas etapas previas antes de llegar a los casos concretos a considerarse en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, además de la divulgación y la promoción de los valores y los derechos fundamentales. La salida de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos fue iniciada por el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en el año 2012, en septiembre específicamente, teniendo como base la Constitución promulgada en el año 1929, la cual desarrolla de manera amplia y novedosa los derechos humanos. Incluso incorpora en este texto los tratados, los pactos y las convenciones internacionales relacionadas con los mismos. Es decir, que pasaron a formar parte de la legislación patria, o sea, que son constitucionales, y que esto está establecido en el artículo 23 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a tal punto que resulta incómodo para Venezuela que teniendo tan buena legislación pase a ser denunciado ante la Corte Interamericana o ante la Comisión Interamericana. Estos casos, sabiendo que en Venezuela para realizar esto debería de hacerse una reforma constitucional.